historias de traición. Y en este último capítulo de nuestro seriado dedicado a esas historias de traición, a los grandes traidores, vamos a hablar de un salto de talanquera en la guerra de independencia de los Estados Unidos. El general americano Benedict Arnold traicionó a los independentistas, a sus aliados, para ponerse del lado de la corona británica en la guerra de independencia y pasó a la historia como uno de los mayores traidores en los Estados Unidos. Para hablar de Benedict Arnold y su traición a los americanos, tenemos en línea telefónica a Guillermo Guzmán Mirabal, quien es historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y es también en el doctorado de Historia de esa misma universidad. Un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Un placer, como siempre. ¿Quién fue Benedict Arnold y por qué es conocido como uno de los más grandes traidores de los Estados Unidos? Bueno, es como tú dijiste, es un general norteamericano que se vio envuelto en la vorágine de la guerra, de esa situación tan difícil que fue la independencia de los Estados Unidos, de ser parte, de ser colonia de los ingleses a estar a independizarse, y que, por circunstancias propias de la guerra y de la dinámica de aquel momento, lo que fue en un principio un gran general apegado a los principios de la independencia, terminó traicionando todo eso para plegarse a los ingleses y combatir entonces a sus antiguos aliados. ¿Y la traición se da por qué? Es decir, ¿cuáles eran quizás las incomodidades que vivía este hombre o las necesidades económicas que podría tener para buscar, pasarme de bando? Bueno, justamente la dinámica social y de la guerra, las transformaciones de una etapa tan difícil, que hacen que los hombres, se vean en situaciones muy complejas. Es un individuo que era un comerciante, venía de una muy buena familia, muy ligado al establishment colonial. Hace un dinerito siendo mercader, quiebra la corona con con todo el proceso de tratar de parar de poner impuestos y de parar la independencia de alguna manera. Impone unas leyes económicas muy difíciles. Él quiebra, entonces debido a eso se pliega entonces se suma al ejército que busca la independencia. Es un individuo cercano a Washington, al general Washington. Está en lo más alto, en la cúspide de la toma de decisiones y en donde debe estar en ese momento una persona de su categoría. Pero le pasa lo de los hombres. Se casa, en viuda, se casa con una mujer muy joven. Busca un estilo de vida mucho más allá de las posibilidades que estaba en ese momento, que podía darle una vida como la milicia en medio de la guerra en la que estaba. Finalmente, entonces, que cae en la tentación. Además de eso, las frustraciones quizás que tenía, o reales que tenía, al ver que quizás otros compañeros de armas obtenían más remuneraciones y tenían una posición mucho mayor dentro del ejército, eran recompensados de una manera mucho más monetariamente más atractiva que la que él tenía. Al final, entonces, decide irse con los ingleses, proponerle a los ingleses a cambio de un dinerillo, entregar la información y entregar sobre todo la plaza que él defendía en ese momento, que era una plaza importante en Nueva York, para que con la caída de esa fortificación, la fortificación de West Point, podían entonces los ingleses tomar de alguna manera ese corredor del río Hudson
que es muy importante. ¿Y cómo se descubre esa conspiración, esa componenda y la traición de Benedict Arnold? Porque entiendo que no lograron tomar esa base en Nueva York. Oye, se descubre porque él lo está haciendo con unos espías, a través de un espía, como un doble agente que lleva información y que trae información de los dos bandos, cosa que parece una cosa de James Bond, pero que en aquel momento sucedió y sucedía, como en todas las guerras y como en todas las cosas, estos dobles agentes. A esta persona que era el correo que llevaba la información de un lado al otro, lo agarran y le descubren los papeles que tienen. Y se dan cuenta el bando de los independentistas que bueno, se dan cuenta a través de las cartas que efectivamente este individuo, que ya era un individuo problemático, que era una persona que justamente en ese momento tenía unos problemas, es decir, ya se sabía los problemas económicos y los problemas dentro de la milicia que tenía, el descontento. Bueno, se descubre, y entonces justamente ese día que él tenía una reunión con el general Washington, él al darse cuenta que habían atrapado al espía, bueno, se va, sale huyendo, pues, y no lo agarran por eso. Que por cierto, hay un, entre comillas, homenaje a él en un monumento que es labrado en piedra, una bota militar sobre un cañón y una charretera encima, no tiene nombre, y es justamente este hombre a quien describen en ese monumento que no tiene nombre, en memoria de uno de los más brillantes soldados del ejército continental, quien fue desesperadamente herido en este preciso lugar, ganando para sus compatriotas la decisiva batalla de la Revolución Americana y para sí mismo el rango de mayor general. Él había sido herido en el pie en una de esas afrentas y bueno, la bota sin nombre es justamente un homenaje a él, pero es considerado por los libros americanos como un gran traidor. Sí, es que a él lo vieren recurrentemente en la pierna derecha. De hecho, en una de las heridas tienen que inclusive queda cojo de una manera muy pronunciada. Esas casualidades que bueno, no lo vienen en el pecho y tal, sino siempre en la pierna, y eso es una de las causas por las cuales se amarga el hecho de quedar entonces lisiado, y que eso le impidió entonces subir de rango mucho más allá en medio de su carrera militar. Esto se da en el contexto de la guerra, de la batalla de Saratoga, que fue una batalla muy importante que va a permitir o va a impedir que los ingleses sigan avanzando justamente hacia el área de Nueva York. Entonces, bueno, sí, al final le rinden ese homenaje, una cosa súper curiosa, bueno, de esas que suceden allá en los Estados Unidos. Un homenaje de una bota haciendo honor a su herida, pero sin decir quién fue, porque es un innombrable al final. ¿Y cómo termina la vida del innombrable cuando se pierde la guerra por parte de los británicos y se logra la independencia de los Estados Unidos? Bueno, es eso, porque aquí también son los dos bandos. Él es un traidor para los norteamericanos, pero no es una figura tan detestable para los ingleses. Él después, en el bando inglés, asume la jefatura de algunos ejércitos, tiene unas batallas importantes. Después, con la pérdida de la colonia, se va a Inglaterra y tiene una vida más o menos, no plácida, pero bueno, una vida más o menos digna en Londres. Se vuelve mercader otra vez, agarra uno, monta su cosa, su tienda
de mercaderías, y bueno, al final, fallece de viejo en aquel momento, no sé, a los 50 y pico, 60 años. Y muere justamente en Londres. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos, compartiendo en este ya último capítulo del seriado Lealtad Hipotecada, Historias de Traicionera. Guillermo Guzmán Mirabal, historiador, profesor de la UCAP, en la materia de Historia de los Estados Unidos. 10:33 minutos de la mañana. Vamos a escuchar la música del Circuito